Pues en este bloque de Mariluz me gustaría seguir hablando acerca de ese mensaje que estuvimos compartiendo el miércoles anterior y que prometí continuar. Y es Juan y la iglesia actual. Hay como una relación entre el profeta, Juan el profeta, que fue el primo de Jesús o primo segundo de Jesús. Muchos le conocen por Juan el Bautista, o Juan Bautista, o Juan el que bautizaba, podemos decir, porque Bautista hoy en día es una denominación. Una denominación, y sí. podemos confundirnos, ¿no? Pero Juan el que bautizaba, o Juan el hijo de Elizabeth y Zacarías, Juan el profeta, Juan el que vino a preparar el camino, un personaje que desde un tiempo a esta parte, desde unos años a esta parte, ha capturado mi atención y del cual he tenido la oportunidad de estudiar y de poder sacar un mensaje. Fue no sé si lo dijimos en el programa, creo que no lo dijimos en el programa anterior, lo dije el domingo, porque esto es un mensaje que estamos compartiendo en la iglesia de Alicante los domingos. Llevamos una serie de 3 mensajes, ya acabamos el domingo pasado, donde nos ha enriquecido mucho el saber el rol que tenemos como iglesia en este tiempo y basado en Juan, porque se profetizó acerca de un hombre que iba a venir, un profeta que iba a volver antes del Mesías. Y Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, que son el último capítulo, los últimos versículos de la Biblia, el último profeta y la última profecía del antiguo pacto, dicen que va a venir el Mesías, pero que antes va a venir Elías. Elías. Entonces, todos los judíos pensaban que Elías, así como fue arrebatado en vida, que no vio muerte al cielo, iba a volver. Se llevan una sorpresa, podemos decirlo de esa manera, se llevan una sorpresa cuando no es Elías realmente el que viene antes del Mesías, sino que es Juan, este personaje que, como dice el mismo Jesús, viene en el espíritu y poder de Elías. Y como lo dice Mateo también, él es Elías. Dice Jesús en un pasaje que vamos a compartir. Jesús dice: no sé si lo podéis comprender, no sé si lo vais a poder entender, pero Él es el Elías que había sido profetizado. Él es el Elías que iba a regresar y a volver. El mismo Jesús lo dice de esa manera. Así que yo veo una comparativa en ese Juan, en ese que fue también un hombre abrazadera o un hombre nexo, ¿no? Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque él no pertenece al antiguo pacto, no pertenece a los profetas. Cuando Jesús dice que él es más que un profeta, lo dice también porque Juan era un hombre que profetizó, un profeta, pero que vio la profecía cumplida, porque pudo ver al Cristo, claro. Lo pudo ver cara a cara, y más, él lo bautizó. Porque los profetas del Antiguo Testamento, aunque Dios les daba un anticipo, pero no pudieron verlo. Solo fueron mensajeros y que quedara, ¿no? Escrito, plasmado en la palabra, para lo que iba a acontecer más adelante. Tú date cuenta que Isaías profetizó de Cristo 800 años antes que naciera. Claro. Pero Juan lo profetizó y lo proclamaba meses antes. O sea, ya había nacido el Cristo. Claro. Es más, una vez dice Juan, hay uno, cuando le preguntan si él es el Cristo, si él es el Mesías, dice no, pero hay uno que está entre vosotros al cual no habéis reconocido aún. O sea, ya está entre vosotros el Cristo. Así que Juan es un personaje muy llamativo, ese Juan que andaba con un vestido de pelo de camello y cinturón de cuero, que comía langostas y miel silvestre. Ese tiene unas características y tuvo unas características. Ahora, él vino en el poder y en el espíritu de Elías. No fue Elías el que vino, sino que fue Juan en esa misma unción, con ese mismo propósito también. Entonces, que Elías fue el profeta que ayudó a reconciliar al pueblo con Dios. Israel con Dios. A Israel con Dios, cuando justamente el pueblo era un pueblo idólatra, allí en el monte Carmelo, donde hicieron los sacrificios y el altar de fuego. Él cumplió
tarea de reconciliar al pueblo con Dios. Y Juan justamente viene a preparar el camino al Señor en el sentido de que las profecías hablaban de eso. Voz que clama en el desierto, prepara el camino al Señor. O preparemos, y luego Malaquías dice, Él irá, Malaquías 3.1 dice, Él irá delante de mi faz, dice el Señor. Mi mensajero irá delante de mi faz y hará bajar todo valle, también lo dice Isaías, todo monte será llanura y todo valle será levantado. O sea, como cuando vas haciendo una carretera por el medio de las montañas, ¿has visto cómo ponen dinamita y cortan la montaña? Y si hay un valle, ¿qué es lo que suelen hacer? Pues un puente. Y por ahí vas en la carretera y ves un puente y ves a los lados y tú dices, madre mía, ¿por dónde estoy pasando? Estoy pasando por un lugar muy bajo, pero han hecho un puente. Y luego donde viene la montaña está cortada, está bajada para que el camino siga. Pues esa era la tarea de Juan, porque en Malaquías, la última profecía acerca del Mesías, dice, no sea que venga yo y maldiga a la tierra, maldiga a los hombres a causa de esa separación que tenían los hombres con Dios. Así que Juan viene, es enviado como para que cuando venga el Señor de los cielos, no se encuentre a un pueblo peleado con Dios, disperso, distanciado. Yo ponía un ejemplo de que mi padre me mandó a hacer una tarea en la casa cuando yo era pequeño, cuando era un niño, y día tras día me lo decían. Así que vino un día y me dijo, cuando yo llegue del trabajo, si esto no está hecho, te voy a castigar. Claro. Y ese día llegó y yo no lo había hecho. Así que, ¿qué pasó? Me castigó. Me castigó y hasta el día de hoy lo recuerdo. Tenía a lo mejor 8 o 9 años. Pero con razón, porque me lo venía diciendo un montón de veces. Porque a Juan le pasaba lo mismo. Juan fue el enviado a reconciliar como un recuerdo, un recordatorio. Viene el rey, viene el Mesías. Es momento de reconciliarnos, es momento de arrepentirnos para que cuando venga el rey a su pueblo no nos encuentre lejos de él, separados de él. Estoy haciendo un resumen de lo que hablamos el miércoles pasado. Así que la iglesia, Ana, de hoy en día, la iglesia de los últimos tiempos, es la encargada de hacer ese trabajo también, porque el rey vuelve por segunda vez. Estaba leyendo en las redes sociales un post de nuestro querido pastor Benjamín, que él hacía referencia a que 300 profecías del Antiguo Testamento sobre Cristo se cumplieron en la primera venida. 300 profecías del Antiguo Pacto se cumplieron con la primera venida de Cristo. Tremendo. Pero hay 500 para la segunda. Para la segunda. Me sorprendió eso, no tenía ese dato. 500 profecías para la segunda venida que se tienen que cumplir y que algunas se están cumpliendo. Así que las profecías sobre ese Elías que iba a venir y sobre ese preparar el camino tienen dos niveles escatológicos, o son aplicables, a ver si yo me puedo explicar, son aplicables a dos tiempos, a los dos tiempos de la venida del Señor, a cuando vino Jesús, a la primera, caminó sobre la tierra, la primera, y es aplicable también a esta segunda. Entonces, algunos vamos a estar esperando a que Elías venga, y algunos basados en un pasaje de Apocalipsis que dice que vienen los dos testigos. Sí. Muchos creen que es Elías y Moisés por las cosas que van a hacer. Vamos a estar esperando un hombre que haga ese trabajo de reconciliar. Pero más que un hombre, por el tiempo en que vivimos, yo creo, o hay una corriente que creemos que es el espíritu de Elías, así como vino en Juan, viene en este tiempo sobre la iglesia y sobre hombres y mujeres como nosotros, anónimos, y sin mucha capacidad o importancia, pero sí sobre una iglesia que le ama, una iglesia que quiere preparar el camino y una iglesia que viene a reconciliar el corazón de los hijos con los padres. Esa es la tarea de ese Elías que iba a volver y que vino en la figura de Juan, el que bautizaba. Muy bien. Pues es eso, ¿no? Que Dios encuentre a la iglesia en estos últimos tiempos preparada, que no nos encuentre, ¿no? Que no nos pille en asuntos que no nos competen, sino que nos pille
justamente eso, enfocados en allanar, en aplanar el camino a estas generaciones que vienen al Señor. Que vienen al Señor y hablar. O sea, el rey ya, como decías cuando compartías la palabra, el rey ya viene, ¿no? Sí. Entonces, como un vocero que se adelanta, ¿no? Exactamente, ese es el trabajo y la labor de la iglesia que nos toca en estos tiempos. Ya Elías vino sobre Juan. El espíritu de Elías vino sobre Juan, pero ahora ese mismo espíritu de Elías reposa y está sobre la iglesia de estos últimos tiempos. Totalmente. ¿Por qué el espíritu de Elías? Porque se le ocurrió al Señor decir, mira, ahí estamos viendo, a los que están en televisión, estamos viendo una figura de Juan, ¿verdad? Con ese pelo de camello. Atuendo, mira. Y ese pelo largo porque era nazareo. Porque tenían ese voto, esa promesa con el Señor de cuidarse, y también porque era como el uniforme de los profetas de la antigüedad. Por eso Juan, cuando aparece, dicen, qué raro se viste este hombre. Imagínate si hubiese venido vestido de otra manera, para los judíos no lo hubiesen reconocido. No lo hubiesen. Pero al verlo vestido de pelo de camello, era como el uniforme. En Zacarías aparece eso también cuando Acab dice, ¿cómo es el hombre que se os apareció? Hablando de Elías, dice, pues usaba un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero. Entonces yo creo que Juan inconscientemente se vestía de esa manera para representar lo que portaba. Así que la iglesia se tiene que vestir, y yo no me refiero a la vestimenta natural como la sudadera que yo llevo, sino a la vestimenta de gloria, que es una vestimenta profética. La iglesia de estos últimos tiempos tiene que vestirse de un tono profético. ¿Y qué es un tono profético? Pues dar el mensaje del Señor. No es hablar una profecía, una palabra de ciencia, que también, pero más bien es decir el mensaje. Juan venía y decía, arrepentíos. Claro. Que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el rey está cerca, el rey viene. El cielo se está acercando a la tierra a través de Jesucristo. Arrepentíos, que no os pille. Y parecía algo violento, ¿no? Algo un poco... Porque Juan venía en el espíritu de Elías. Elías fue así. Elías degolló a 400 profetas de Baal con el torrente Cedrón. Impetuosos. O sea, eran radicales, eran impetuosos. Cuando yo lo decía en broma el otro día, pero cuando se acercan los fariseos al desierto, Juan predicaba en el desierto de Judá, y cuando se acercan los fariseos y se acercan los eruditos de Jerusalén a ver qué estaba pasando, porque había un alboroto en el desierto, a ver qué estaba pasando, Juan dice... generación de víboras, así lo recibe. O sea, esa fue la bienvenida de Juan. Es como si un pastor hoy en día dijera a los hermanos, vamos a empezar la reunión, generación de víboras, sentaros. Sentaron, ¿no? Y Juan les habla así, ¿quién nos advirtió de la ira venidera? O sea, ¿por qué venís? ¿Os habéis dado cuenta realmente que es tiempo de reconciliación, o venís a espiar, a sopar aquí, a ver qué está pasando? Así que Juan era un hombre radical. Creo que la iglesia tiene que tener un equilibrio entre Juan y Jesús, porque Juan era muy impetuoso, pero Jesús era todo misericordioso. Pero era lo que necesitaba en ese momento. Necesitaban a un Juan. A un Juan para hacer ese llamamiento, para tener esa energía y esa convicción, ¿no? Hacia dónde tenía que dirigir a la nación de Israel, porque estaban perdidos. Recuerda que 400 años de ese silencio, ¿no? Profético para Israel. Entonces, que de repente apareciera, mira, ahí un cara de Juan. Loco. Estamos viendo el bautismo de Juan, ¿no? Mira, cómo bautizaba para arrepentimiento, y cómo las personas venían. Dicen que venían a la parte del desierto de Judá, a la parte alta del Jordán. En esa parte había mucha agua, por eso bautizaban. Pero muchos creían, y yo creo que él era como un Ahora te dejo. Vale. Pero lo que estás diciendo, muchos creían porque él venía con una fuerza, como un despertador, ¿no? Y algo diferente, porque a lo mejor en ese tiempo es como que nos ensimismamos en nosotros mismos, y es lo que le habrá pasado a Israel, ¿no?
no había frescura, no sé, todo muy, muy viejo, ¿no? La religión, la ley, pero cuando Él viene, hay muchos, ¿no? Esas multitudes que creían y se bautizaban y de verdad había un arrepentimiento genuino. Sí. Era porque había algo diferente en Él. Totalmente. No traía lo viejo. Vino viejo, algo religioso. Yo creo que incluso no habla la Biblia, pero quizá habrá habido sanidades a través de Juan. Quizá había convicción de pecado. ¿Por qué la gente dice que venía a Él a confesar sus pecados? Ya, no cualquiera confiesa sus pecados. Y venían a Juan a confesar sus pecados. Creo que un mensaje. Y traía ese mensaje, ¿no? Sí, pero lleno de poder. Pero lo que decías antes, le respaldaba algo. Había algo en él, un testimonio que le respaldaba para que la gente viniera a verlo. O sea, la gente que no conoce al Señor y se acerca de repente a Dios es porque ve algo de Dios. Claro. Es porque algo le llama la atención. Es porque algo despierta, pasa algo ahí en el corazón. Y la iglesia tiene que ser así hoy en día. La iglesia tiene que funcionar o moverse en el espíritu de Elías que operó en Juan, en ese poder, donde muchas personas vengan y quieran confesar sus pecados. Muchas personas vengan por necesidad, porque quieren ayuda, porque están decepcionados de la vida, pero que vengan y encuentren aquí la solución, ¿no? Había mucha gente, creo yo, ¿no? Con hambre y sed de esa palabra, ¿no? Que Juan, por mucho tiempo que estuvo oculto, ¿no? En el desierto, siendo discipulado, ¿no? por el Espíritu de Dios, estando en esa escuela del Espíritu para ese gran momento, ¿no? Preparándose para algo, para un tiempo especial, porque como dijimos, creo la semana pasada, duró muy poco. Duró muy poco, sí. Muy poco, así que necesitaba, ¿no? Necesitaba tener las ideas claras, necesitaba ser lleno del Espíritu y a la vez, o sea, contraponerse a una sociedad, a un tipo de circunstancia momentánea. Exactamente, para poder estar sobre todo eso, ¿no? Sí. Y luchar. Creo que tenía un apremio del tiempo. El tiempo le apremiaba porque el rey estaba allá. El rey estaba allá. Estaba pisando los talones. Se llevaba 6 meses de diferencia. Ya. Y los hombres, los profetas, y los hombres al ministerio comenzaban a los 30 años. Era como que la edad de iniciación. Así que si te das cuenta, Juan empieza con 30 años a predicar y Jesús tenía 29 y medio. Porque le llevaba 6 meses. Todo se cumple, ¿no? Así que 6 meses de ventaja solamente a preparar el camino, porque a los 30 años fue cuando Jesús apareció para que Juan lo bautizara. Si te das cuenta, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que estamos en televisión. De ese Juan bautizando y viene Cristo, viene Jesús a ser bautizado, ¿no? También. Pero a lo que voy, el tiempo corría muy rápido y encontramos un paralelismo en la vida de Juan muy grande a lo que la iglesia tiene que estar viviendo hoy. Sí. Yo creo que a veces nos confiamos demasiado o nos evadimos o estamos tan sumergidos en lo terrenal que no somos conscientes de que el Rey viene otra vez, de que Cristo viene a por su iglesia, de que está llegando el Rey. O me conformo porque mi casa y yo estamos en el Señor y qué bien, ¿no? Y lo cuido y no miro hacia afuera. Tengo una mirada introspectiva. Ahí está. Entonces, no miro hacia afuera. Me he acomodado a decir, bueno, ya he cumplido. Mi casa y yo servimos al Señor. Mi casa y yo está convertida. Amamos a ese Dios. Le servimos con todo el corazón. Pero hay otra parte que le toca a la iglesia, que es hacia afuera. Ya hemos conquistado dentro. Ahora nos toca conquistar fuera. Totalmente de acuerdo. Ese es el tiempo. Por eso comparamos. Juan no tuvo una comparativa. Bueno, Juan, por los escritos, él podía decir, como había una profecía sobre él antes de que naciera, a su papá, Zacarías, su papá, le habrá contado. Y él podía decir, bueno, ¿cómo voy a funcionar yo? ¿Cómo voy a hacer? Pues a lo mejor estudió un poquito a Elías, ¿no? Claro. Y dice,
si yo voy a venir en el poder de Elías. No lo sé, me imagino, ¿no? Pero nosotros, la iglesia, tenemos una referencia en Elías y en Juan. Y cómo Juan trabajó para preparar el camino al Señor y facilitar el tiempo de que el Señor viniera y encontrar dice la palabra, un pueblo bien dispuesto. Nosotros también, la iglesia, tenemos que trabajar para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Muchas más personas. Dice que ese profeta vendría a reconciliar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Hoy en día nosotros somos los que reconciliamos a todos los hijos que están extraviados con el Señor. La iglesia tiene ese llamado, como has dicho, no tanto hacia adentro, sino hacia afuera. Y estuvimos viendo algunas de las características el miércoles pasado de cómo debía ser esa iglesia. Estuvimos hablando de Juan, cómo fue profetizado, cómo fue anunciado, y que la iglesia también de estos tiempos es una iglesia profetizada, una iglesia anunciada. Hablamos que el nombre Juan significa Dios es misericordioso, Dios es bueno. Así que si Juan tenía esa característica, también nosotros tenemos que ser una iglesia de misericordia, una iglesia de bondad. Cuando digo una iglesia, personas que transmitamos la misericordia, el amor del Señor, que abracemos. Claro, aunque él llevaba un mensaje radical y que podía chocar a la gente de ese tiempo, a los religiosos. Pero a la gente normal les trataba con amor, o sea, venía con amor, ¿no? Con misericordia. Exacto, pero por otro lado era movido, ¿no?, a esa misericordia, y cuantas más vidas, ¿no?, llevarlas, acercarlas al Señor, reconciliarlas. Al camino, ¿no?, a ese caminar con el Señor, es lo que Él hizo. Date cuenta que pasó con Elías también, fue tan radical con los profetas de Baal. Sí. Y con los mismos judíos que se habían desviado, vuelto, ¿no?, y con el rey Acab y Jezabel, pero con los que quisieron venirse al Señor los recibió. Por eso la iglesia tiene que ser así, radical en el mensaje, pero no radical en la forma. A veces hemos caído en ese error, ¿verdad?, de ser radicales no solo en el mensaje, sino en las formas, claro, ¿no? Y no te vistas, o sea, si vienes a mi iglesia no te vistas de esta manera, o si vienes a mi iglesia tienes que hacer o ser de esta manera, o no. Justamente Jesús dijo, yo no vengo, un médico no viene a los sanos, viene a los enfermos. Cuando le decían, ¿por qué estás con los prostitutas, con los cobradores de impuestos? Sí. Porque ellos son los que necesitan. Entonces, la iglesia no es un lugar para santos, es un lugar para pecadores arrepentidos, pero está lleno de sinvergüenzas. Claro. Y antiguos practicantes del pecado. Así que ese es el mover de la iglesia, una iglesia misericordiosa. También dice que Juan era nazareo, no podía beber alcohol ni vino, no podía tocar nada muerto y tenía que dejarse el pelo largo. Y esas son características también de la iglesia, una iglesia santa, una iglesia consagrada, una iglesia que no toca lo muerto. Cuando hablamos de no tocar lo muerto, hablamos de no tocar lo podrido, la carne, el pecado, de no ensuciarse, de no contaminarse. Sí. O sea, una iglesia definida, ¿no? Ahí está, no contaminarnos con las cosas de la carne. No, o sea, no solamente fuera, el decir, pues todavía quedan cosas, ¿no?, que no he dejado, que estoy ahí luchando, tengo esas debilidades, sino que también nuestra misma naturaleza, ¿no?, nuestra carne, pues nos lleva muchas veces, no sé, a ser impetuosos, a no medir nuestros actos, a no sabernos conducir, a no ser un testimonio fiel y vivo hacia los demás. Eso tenemos que guardar, ¿no?, y cuidar. Totalmente, no contaminarnos. Él tampoco dice que no bebían ni alcohol ni vino. Entonces nada que le adultere el entendimiento. Exacto. Entonces la iglesia de estos tiempos no tiene que andar no nos embriaguen las cosas. Vino raro, con embriagueces de esta tierra, justamente. Sí. Sino que, como dice Efesios 6, no os embriaguéis con vino, más bien en el cual hay disolución, hay disensiones, antes se llenos del Espíritu Santo. O sea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia en el Espíritu de Elías, tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo, que no se ande con medias tintas, con un mensaje radical, pero apartada y santificada para el Señor. Otra de las características para ir avanzando, hoy no tenemos mucho tiempo. Que son las más importantes. Sí, las más importantes vamos
a leer. La semana pasada hablamos de cuando le preguntaran si él era el Cristo, si él era Elías, si él era el profeta, y él decía que no todo el tiempo. No. Entonces tiene que ver con una iglesia que no se toma los méritos para sí, que no se gloria en sí misma, que sabe que tiene una función, como dijo Juan. Dice, él respondió cuando le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad o preparad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, yo soy lo que la palabra dice de mí. No soy lo que yo quiero ser. Y no le añado nada más. O sea, eso es lo que se habló de mí. Entonces yo no tengo que terminar de rellenar algo que ya está, ¿no? Que no necesita. Ni otra cosa que no diga. Ni añadir ni quitar. Exactamente, ni otra cosa que no diga la Biblia de mí. ¿Qué dice la Biblia de los hijos de Dios? Pues dice un montón de cosas, un montón de promesas. Claro. Yo me agarro a esa, pero no me inflo ni me desinflo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy y me cuido en ese equilibrio. El problema de hoy en día es que nos vamos a los extremos como un péndulo. A veces estamos hechos polvo y no somos, y avergonzamos al reino de Dios, porque el reino de Dios viene a traer libertad, viene a traer estabilidad, viene a traer prosperidad, viene a traer... Y otras veces nos vamos al otro extremo con orgullo, con un hinchazón de decir, nos creemos la última Coca-Cola del desierto y no estamos cumpliendo lo que Dios dice. Juan fue exacto, dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, no importa quién soy, no importa cómo me llamo. Mira que él no dijo, yo soy Juan, el hijo de Zacarías, soy sacerdote según el orden de Moisés y de Aarón, yo debería estar en el templo, pero estoy acá en el desierto. Etcétera. No, muy largo. Él dijo, yo soy una voz. Qué bueno que la iglesia, no importa el nombre de la iglesia, cada uno de nuestras congregaciones y de las congregaciones del mundo tiene un nombre para identificarlas, pero no es lo importante, no importa lo que dice en el cartel, en el letrero de la puerta, lo importante es que seamos una voz que proclama el evangelio del Señor. ¡Aleluya! Amén. Dale un aplauso al Señor. Ya me sale el predicador de adentro. Estamos en la tele, Bueno, estamos... me sale el predicador de adentro, sí. Qué bueno. Así que es una iglesia que sabe. Luego, esta parte me gustaría así puntualizar, porque es un momento de conflicto, porque de repente Juan era el protagonista, y aunque él siempre ha sido muy humilde y muy decir yo no soy, pero se pone a prueba otra vez si era un hombre curtido y tenía madurez y carácter. Porque aparece el Cristo de repente. Y quiero leer este pasaje, se encuentra en Juan 3. Juan 3, lo tengo por aquí más completo. Juan 3, 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo el otro día al lado del Jordán, hablando de Cristo, el que tú bautizaste, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Como diciendo, estamos perdiendo clientela. El negocio se nos viene abajo. No, estamos perdiendo seguidores. Claro. Claro, los discípulos de Juan diciendo, antes venían todos a que nosotros le bauticemos. Todos perdiendo adeptos. Y ahora todos están yendo con él. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? ¿Qué está pasando? Se pusieron a poner nerviosos los discípulos, ¿no? Pero Juan, que era un hombre equilibrado, Juan, que era un hombre maduro, le responde, ¿no? Y le dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este es mi gozo, o mi gozo se ha completado, dice Juan. Estoy súper contento de que Cristo, Jesús, que está allí del otro lado, Él esté funcionando, o que comience una obra con Él, porque yo soy el que viene a preparar y me pongo contento de que Él ya está funcionando. No sé si me explico. Sí. La Nueva Traducción Viviente dice así, el novio, quien se casa, es quien se casa con la novia. Tú imagínate que un amigo del novio esté ayudando a la novia, ayudándola a la novia a comprar el vestido, un amigo de la pareja, y quiera luego él casarse, o que él prepare el banquete, o contrate todas las cosas, les ayude, y luego diga, no, pero ahora me ha dado ganas de casarme a mí. Qué raro que sería. Ocupar ese lugar, ¿no? Pero Juan lo tenía claro, dice, oye, cuando mira, el amigo del novio está para ayudar, para colaborar, pero cuando aparece el novio, la novia es del novio. Claro. Y luego dice, y
el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Eso dijo Juan. Y eso representa a una iglesia madura, una iglesia que sabe el lugar que ocupa. Y cuando digo iglesia también me refiero al liderazgo. Muchas veces los hombres que estamos al frente nos cuesta no apropiarnos de la iglesia o querer manejar o dominar. Muchos han caído en la manipulación, en el manejar a las personas. Pero cuidado, que somos el amigo del novio, que hay un novio que está a punto de llegar a por la novia y nosotros no podemos ser. Que tengamos clara, ¿no?, esa posición y esa administración que nos toca, que no somos los dueños. Y en definitiva no somos los que nos vamos a quedar con la novia del Señor, que es la iglesia. ¿Te acuerdas cuando Amán se echó sobre el lecho de Esther para rogarle o para pedirle algo y de repente apareció el rey Asuero? ¿Ahora qué? Le dice, sinvergüenza, no solamente que vienes a pedirme a mí cosas, sino que te está insinuando a la reina. Claro. Y dice que ahí lo mandó y lo colgó. Cuidadito. A la reina no se la toca. Lo mandó a ahorcar. A la reina no se la toca. O sea quien sea. Entonces, es un mensaje también para... Es un tipo, ¿no?, de justamente lo que estaba diciendo Juan a sus discípulos. Igual. El liderazgo tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y es algo que el Señor nos tiene que ayudar a tratar a la iglesia como la esposa del Señor, como la novia del Señor, porque el novio viene. Y cuando al novio le va bien, yo me alegro. Y si Dios empieza a prosperar, yo me gozo porque yo tengo que perder protagonismo. Y ahí dice la frase final, el 29 Juan, el 30, dice, el 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La Nueva Traducción Viviente lo decía de otra manera, ¿no? Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿No? Y yo menos. ¡Wow! ¿Quién dice eso? Menos relevancia. ¿Qué persona puede decir eso humanamente? Que es mejor que a él le vaya bien y a mí mal. O es mejor que él vaya creciendo pero que yo vaya menguando. Solamente uno que tenía el Espíritu Santo. Y Juan tenía el Espíritu Santo. Juan tenía ese espíritu de humildad, de entendimiento de que Cristo tenía que crecer. Al punto, y con esto ya voy terminando, que llega un momento que Juan, por ese mensaje radical que él tenía, denuncia el adulterio de Herodes, que era el gobernador de ese momento. Entonces denuncia y cara a cara le denunciaba: no te es lícito tener a la mujer. Herodías se llamaba justamente la mujer de su hermano, le había quitado a la mujer a su hermano. Y Juan lo denunciaba al punto que lo mete a la cárcel a Juan para que se quede callado. Dice que lo ató, dice el versículo, porque Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Decía la verdad. Estaba denunciando ese pecado. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Wow. O sea, el pueblo, había un reconocimiento de Juan. Y yo me gozo porque Juan no tuvo reservas, ni tampoco le entró miedo. Él fue alguien que denunció el pecado y no lo toleró. La iglesia de estos últimos tiempos tiene que ser una iglesia así, que denuncie lo que es pecado, que a lo malo le llame malo y a lo bueno, no como hoy en día que están cambiados los polos. No ser permisivos, ¿no? No ser permisivos. No permitirnos nada de lo que sea pecado, porque eso nos aparta. Nos adaptamos a la forma, pero no al mensaje. Cambiamos la forma, pero no el mensaje. Claro. Muchos han pecado y han caído en eso. Han cambiado la forma, pero también han cambiado el mensaje. Que Dios nos guarde. Juan no. Juan podía adaptar la forma, pero tenía un mensaje radical. Y la iglesia de estos tiempos tiene que tener un mensaje radical. Amamos a la gente que se arrepiente, pero al pecado no lo queremos cerca, no lo queremos ni ver. Y lo que es pecado, aquí, en la China y en el cielo, a donde vayamos. Así que esto le produjo a Juan, que voy a leerlo, estoy leyendo en Mateo 14, dice el verso 6, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Esta es la famosa Salomé, que baila y engatusa a Herodes
y que Herodes ahí seguramente estaba bebiendo vino, ebrio, en esas bacanales romanas. En esas fiestas. Desmadre. Sí, total. Sí. Así que le dice, oye muchacha, me ha encantado, pídeme lo que quieras. Y dice la palabra, y ella, instigada por su madre, le dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel, y le trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y la muchacha se la llevó a su madre. Y los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. O sea, algo tremendo por una joven, sensual, el profeta pierde la cabeza. Si te pones a pensar, parece injusto y parece fuerte. Pero Juan había cumplido ya su propósito. Y Juan había hecho todo lo que tenía que hacer. Y fue menguando y bajando al punto de desaparecer de la tierra. Ahora, la iglesia, o sea, para un consuelo para los que están escuchando, y ha sido un consuelo para mí el saber que igual que con Elías, el Señor se lo llevó al cielo, a Juan también se lo llevó. Quizá tuvo que pasar por la muerte. Claro. Pero Juan dijo, me lo llevo conmigo, ya cumplido me lo llevo a la gloria. O sea, el Padre se lo llevó a la gloria, a Juan, porque Cristo ya había preparado el camino y Cristo siguió el camino. Pero la iglesia de estos últimos tiempos no tiene que tener miedo. Y la iglesia de estos últimos tiempos va a desaparecer cuando el Cristo de los cielos venga. Ahí se van a acabar los cultos, las reuniones, los grupos de alabanza, las reuniones por Zoom, los ensayos, los programas de televisión. Se va a acabar todo. Eso se acaba. La iglesia va a desaparecer. Los que preparan el camino van a desaparecer porque el Rey va a estar aquí. Así que tenemos que ser una iglesia que esté dispuesta a morir. Primero a sí misma y segundo a su deseo, a su voluntad, para que Cristo sea la cabeza. Cristo tiene que ser la cabeza de la iglesia. Wow. Y darlo todo por su Rey y su Señor. Así que vemos en esta imagen de Juan una similitud de cómo tenemos que ser nosotros como hijos de Dios y cómo tiene que funcionar la iglesia de este último tiempo, con unas características. El Rey viene pronto. El mensaje es arrepentíos. Nos surge hacer algo, nos surge preparar ese camino al Salvador que se acerca. Así que bueno, se nos ha ido el tiempo. Hasta Pero aquí hemos llegamos. podido terminar, ¿verdad? Hemos terminado. Darlo todo. Sí. Wow, ha sido muy bueno. Sí, ha sido muy bueno. Vamos aprendiendo mucho de lo que el Señor nos da. Yo me gozo de que Dios nos haya hablado en esta mañana.